Señoras y señores, vamos a hablar de vaporizadores. Lo he estado explicando absolutamente todo, casi todo, sobre los vaporizadores a lo largo de todos los vídeos. Y es que es fundamental dentro del sector de la perfumería el cómo sale dispersado, cómo se dispersan todas las moléculas, el fluido para llegar a nuestra piel, a nuestro pelo y a donde sea. Es muy importante, señoras y señores, tener eso sumamente controlado, porque de eso dependerá muy mucho, pues, el rendimiento de nuestro perfume, de cómo se fije, de cuánto más rápido o menos rápido se nos acabe el perfume. Sí, porque puede parecer que el vaporizador no es importante, porque mira, flu y sale estupendísimamente bien o sale muy mal. Pero no, y es que es importante todo este tema porque las empresas juegan muy mucho a necesitamos vender. Evidentemente no podemos tampoco presentar un top de vaporizadores porque al final perderíamos dinero. Pero aquí hay de todo como en botica. Hay empresas que realizan unos vaporizadores últimamente que es de quitarse el sombrero, otros no. Pero el tema fundamental de hoy son vaporizadores. Y quiero sobre todo que cuando termine todo esto entendáis o medio entendáis cómo funciona un vaporizador, que es crucial. Luego os podrá gustar más a nivel personal cómo vaporiza una cosa o cómo vaporiza la otra. Pero todo siempre va a depender del rendimiento que quiera darle la empresa a su perfume. Hay otros, pues por ejemplo yo, y voy a explicar un poco mi caso, cuando iba a lanzar mi perfume, Let Me In, me encontré que no tenía la posibilidad de comprobar los atomizadores. Me los daban en A, B o C. Esto es una empresa francesa. Me daban A, B, C, D, F, G, H, J, K. Me lo daban ahí y no tenía posibilidad. O sea, el que me gustaba era el que elegía, pero no tenía la posibilidad de comprobar cómo atomizaban. Pero las grandes empresas, o las no tan grandes, que tienen trato directo con lo que son los distribuidores, sí que lo pueden hacer. Eso es una de las cosas que nos encontramos ahí frontales, sobre todo yo que me he encontrado de una forma muy frontal a la hora de ejecutar o llevar a cabo mi perfume, que de momento está en stand-by hasta que todo esto no se solucione. Bien, tema vaporizador. Los vaporizadores, aunque parezca que no, están sujetos a el señor Bernoulli, que es el señor que hizo el estudio sobre cómo se comportan los fluidos. Bueno, pues este señor tiene la culpa de todo esto. Es el culpable total y absoluto de que los vaporizadores funcionen bien, funcionen mal. No, esto no. Aquí no hay culpables. Pero este señor es el que sentó cátedra. Y es que un fluido ideal dentro de un régimen de circulación por un conducto cerrado, la energía que posee ese fluido permanece constante. Ahí es nada. Un fluido ideal es el que no tiene ni viscosidad ni rozamiento. Lo digo para que lo sepáis. Bueno, dicho todo esto con mi corte, porque claro, a mí se me va la cabeza porque tengo muchas cosas aquí en este melón. Tengo la neurona que me queda, está paseándose muy rápido últimamente, porque no para de fluir con el Bernoulli. Y vamos a lo que vamos. Voy a hacerlo. Voy a coger ahora mismo una botella. Voy a quitarle toda la bombilla y os voy a explicar las partes de un atomizador, de un vaporizador Natural Spray, para que sepáis cómo va. Yo creo que es la mejor manera de explicarlo. Más que poner ahí pues una fotografía que la vayáis viendo, más que nada por el tema de los derechos de copyright y no quiero tener follones con nadie. Entonces prefiero hacerlo en mis imágenes. Aquí sacaros un vaporizador, que veáis cómo es la bombilla. Y os explico en qué consiste cada una de las piezas, por lo menos hasta donde lleguemos en lo que es pues toda la estructura de un vaporizador, de un atomizador. Así que voy a coger la botella y vengo enseguida, pero que sepáis que evidentemente todo esto, por supuesto, es hidrodinámica. Y que aquí las cosas no se hacen gratuitamente. Y que todo está estudiado y que además hay aplicación de fórmula. O sea que mucho ojo, porque aquí hay telita marinera que cortar, ¿eh? No es todo tan fácil como puede parecer. Bueno, voy a coger un atomizador que además estoy viendo. Lo que pasa es que quisiera que fuese más transparente. Estoy viendo uno que es como muy oscuro y no se va a ver bien. A ver si consigo uno más transparente y os lo pongo en la aproximación mientras os lo explico. Así que vamos a ello.
He encontrado mi víctima, es el mejor atomizador donde se van a ver por lo menos las partes más visibles, sí que se puede desenroscar, si mal no recuerdo, perfecto, y me va a servir de ejemplo total esta Álvarez Gómez, lo que es el vaporizador, que además tengo que decir que va muy bien, voy a atomizarlo para que lo veáis, es que va fenomenal, ya lo he dicho que esto es como tiene que ser, en nebulosa, cayendo poco a poco, huele que te mueres de rico, y además, mira, ¡hala! ¡Fuera! Si me echo yo, claro, porque estoy así como atizándomelo yo por todos lados. Ya sabéis que llega el verano y yo soy Álvarez Gómez 100%. De todas formas, esta es la segunda unidad que llevo ya desde que estoy presentando los vídeos, porque en verano voy a full. Señoras y señores, partes de lo que es la bombilla vaporizador por completo. Ya sabemos que también lleva pues el taponcico, no hace falta hablar más de tapones, así que vamos a lo que interesa, que es el señor Bernoulli, que es el que tiene la culpa de todo esto y de que terminemos estudiando hidrodinámica. Este es el vaporizador de Álvarez Gómez en todo su esplendor. Y aquí lo tenemos, perdonadme las manos, ya sabéis que me dedico a cortar leña y las tengo un poco hechas polvo. Bien, tenemos aquí el botón de pulsado o gatillo, también se podría llamar en el caso de que fuera un pulverizador de gatillo. Pero en todo caso lo que sí que tenemos aquí, esto de aquí, que estáis viendo negro, es el vaporizador. Tenemos aquí el botón de pulsado para que nos podamos entender todos, que presiona y hace que el señor Bernoulli actúe por sí solo. Bueno, nos encontramos que tenemos aquí, estáis viendo si se centra y se enfoca, el conducto que da salida por el spinner. Esto de aquí se llama spinner, esta zona de aquí, esta zona blanca que conecta con el muelle que hace posible que al presionar, ¿veis? A ver si se centra, presionamos y lo que hace es que bombea desde la cánula, va bombeando hacia arriba el fluido. ¿Veis cómo se contrae? Y aquí además tenemos una bolita que se encarga de regular el fluido conforme se le está demandando mediante oxígeno, que es lo que hace que también fluya todo el fluido con cada pulsación, suba el fluido a través de la canulita, llega a la dosificación de la bola, que normalmente es una bola de acero, aunque también puede ser de plástico, y por mediación del muelle se va dosificando todo y regulando el fluido. El muelle no lo vais a ver, pero el muelle llega hasta arriba. No quiero desmontar toda la válvula porque si no me quedaría yo sin vaporizador. Pero todo esto hace que suba y que fluya por ahí y llegue aquí al spinner para que luego sea vaporizado, que el vaporizador real está aquí, en este puntito negro que tienen todos los perfumes que no sean Splash, por supuesto. Se ve perfectamente y quiero que sepáis que esta es la válvula de control. Esto realmente es muy importante porque nos ayuda a regular el caudal de fluido que sale por el vaporizador, que está aquí arriba, ¿de acuerdo? Y el spinner, recordad, es este tubito que conecta aquí abajo. Esto es independiente, esto sí que se puede retirar. Aquí estáis viendo que es parte de la bombilla, la cánula que hace y se encarga de la aspiración. Por lo menos aquí en esta unidad. En otras vendría todo en bloque, porque puede venir todo en bloque, pero normalmente se puede retirar. Así que ya lo estáis viendo. Vamos, además es que se ve perfectamente la bolita con su muelle y todas las partes funcionales de lo que sería un vaporizador atomizador. Al principio, y cuando se utilizan los vaporizadores, tanto la válvula de salida como el spinner están cerrados. Efectivamente, lo que nosotros llamamos vamos a ver si carga, es decir, esto nos indica que la válvula de salida y la válvula de control, que es la bolita de plástico de acero, están cerradas.
Durante la primera compresión, el aire que está en la zona de bombeo es expulsado. Pero la válvula de salida y la válvula de control continúan cerradas. Es decir, le estáis presionando, porque vais presionando, sabéis que vamos a ver si carga, si carga. Eso es lo que estamos haciendo. Que vaya retornando el aire, que vaya entrando y penetrando. Y así las válvulas se consiguen abrir, pero vamos paso por paso. Y explicando bien las cosas, con la primera pulsación lo que se hace es que se extrae el aire. La válvula de salida se abre, pero la de control, que es la bolita, permanece cerrada. Con el primer retorno, es decir, hacemos la primera fuerza para que se genere vacío. Ese vacío lo que hace es precisamente que el fluido vaya hacia arriba. Con lo cual, evidentemente, sube hacia la zona de bombeo. Pero la válvula donde permanece la bolita, que es la válvula de control, sigue cerrada. Y entonces pasaríamos a la siguiente fase. Y todo eso lo que hace es que efectivamente salga por el vaporizador el fluido. Hablando en plata y sin liarnos mucho. Tenemos el spinner, que es la zona superior, y la válvula de control. Si una está abierta, la otra está cerrada. Y si una está cerrada, la otra está abierta. Se van alternando las funciones. Se carga, se abre spinner, se cierra válvula. Se vuelve a dar atomización porque todo esto ya está lleno de fluido y pasa lo inverso. Es muy sencillo, es alternar. Conforme se va pulsando, se va alternando porque es necesario mantener siempre constante el fluido en todo lo que es la bombilla. Vamos a entender esto como bombilla, todo el conjunto completo lleno de perfume. Y así es como se van alternando y se mantiene siempre el flujo de fluido de una forma continua. Con lo cual, siempre que estemos vaporizando, siempre vamos a tener la recarga hecha. Aquí interviene el aire, por supuesto, y efectivamente interviene el vacío. Aquí intervienen muchísimas cosas. Así que Bernoulli es el culpable de que los fluidos vayan por conductos cerrados. Demostración práctica de cómo funciona el señor Bernoulli con su estudio maravilloso y fantástico. La forma del orificio del vaporizador es, y bueno, evidentemente el tamaño, es lo que nos va a dar la forma en la que se vaporiza y sale vaporizado el perfume. O sea, no solamente tenemos en cuenta la presión alcanzada dentro de lo que es la bombilla, sino que además debemos de tener en cuenta el tamaño y diseño del orificio del vaporizador. Ya no le queda porque le estoy dando y ya se ha quedado prácticamente vacío. Todo eso es lo que debemos de tener en cuenta. Y muchas cosas más. Y matemáticas por un tubo. Pero básicamente viene a ser eso. No hay más, no hay más. Lo vemos y parece muy sencillo. De hecho, es lo más sencillo del mundo, porque lo único que estáis viendo son un par de tubitos, un muelle con una bolita, que es la válvula de control, con todo lo que es la cánula de aspiración, y se ha terminado. No hay mucho más, pero claro, todo esto hay que hacerlo bien, hay que hacerlo bien hecho. Y de momento los señores de Pomelato y Euroitalia son los que se la llevan. De momento son ellos los que se la llevan, pero así, el gato al agua, pero entero. Señoras y señores, que yo creo que es suficiente, que nos vemos enseguida. Voy a dejar esto por aquí, no quiero perderlo, por Dios, que si no, a ver cómo cargo yo lo otro. Que nos vemos enseguida. Muchísimas gracias por estar ahí. Y recordad, suscribiros al canal, darle al like y distribuir mis vídeos por todas vuestras redes sociales. Que yo, Javier Orgaz, os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.